Sebastián Montero detuvo su Mercedes negro frente al espejo retrovisor y ajustó su corbata de seda italiana. A sus 42 años, el fundador de Vitrotech dominaba el panorama empresarial de Madrid con la misma precisión con la que ahora observaba su reflejo. Su rostro, cincelado por años de negociaciones implacables, mostraba la confianza de quien ha convertido cada obstáculo en un escalón hacia el éxito. Sin embargo, había algo nuevo en sus ojos esta mañana: curiosidad. La luz matutina se filtraba por los ventanales de su ático mientras descendía por el ascensor privado. El edificio, una estructura de cristal y acero que él mismo había diseñado, se alzaba sobre Madrid como un monumento a su visión. Pero hoy no pensaba en contratos ni en adquisiciones, pensaba en ella. Teresa Vega, su cuarta empleada doméstica, en 3 meses. La observó desde la puerta de su estudio mientras ella, ajena a su presencia, limpiaba meticulosamente las estanterías de la biblioteca. Había algo en sus movimientos precisos, en la dignidad silenciosa con la que ejecutaba cada tarea, que despertaba en él una curiosidad perturbadora. Nunca antes había prestado atención a ninguna de las personas que mantenían inmaculado su hogar, pero Teresa era diferente. Sus manos, marcadas por el trabajo duro, se movían con una gracia que contradecía su condición. Y sus ojos escondían un mundo entero. «Buenos días, Teresa», dijo Sebastián haciendo que ella se sobresaltara ligeramente. «Buenos días, señor Montero», respondió ella con una voz suave pero firme, sin apartar la mirada de su tarea. «¿Siempre te marchas a las 6 en punto?», preguntó él intentando sonar casual. «Tengo compromisos, señor», respondió ella simplemente, sin elaborar. Teresa llevaba solo 2 semanas trabajando para él, pero había establecido una rutina inquebrantable. Llegaba puntual a las 8 de la mañana, trabajaba con una eficiencia silenciosa y a las 6 de la tarde, sin importar qué, se marchaba. Sin horas extra, sin explicaciones. Sebastián se encontró a sí mismo ajustando su propio horario para coincidir con ella. Se quedaba en casa por las mañanas con excusas de trabajo remoto. Observaba sus movimientos desde la distancia, notando detalles. Cómo guardaba discretamente una pieza de fruta o un panecillo en su bolso cuando creía que nadie la veía. Cómo a veces se detenía frente a la fotografía de la madre de Sebastián con una expresión indescifrable. Cómo sus manos temblaban ligeramente cuando recibía llamadas telefónicas que siempre atendía en susurros. «Teresa, ¿te gustaría quedarte a cenar esta noche?», se encontró preguntando un viernes, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Los ojos de Teresa se abrieron con sorpresa, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. «Es muy amable, señor, pero debo irme a las 6, como siempre». Había un muro invisible alrededor de esta mujer que Sebastián no lograba traspasar, y él, un hombre acostumbrado a obtener respuestas, a conquistar lo inconquistable, sintió crecer una obsesión que no comprendía. Esa tarde, mientras observaba a Teresa recoger su gastado bolso y dirigirse hacia la puerta principal con su habitual discreción, tomó una decisión impulsiva, impropia de un hombre tan calculador como él. La seguiría. El contraste entre su Mercedes negro y el autobús atestado donde Teresa se apretujaba creaba una imagen casi surrealista. Sebastián se sentía como un intruso en un mundo paralelo mientras la seguía a través del laberinto del transporte público madrileño. Teresa cambiaba de autobús, luego tomaba el metro, después otro autobús. El trayecto parecía interminable. La ciudad elegante que Sebastián conocía iba transformándose gradualmente en un paisaje diferente, uno que él apenas reconocía a pesar de pertenecer a la misma Madrid. Cuando finalmente Teresa descendió en un barrio periférico, Sebastián estacionó su coche a cierta distancia y continuó a pie. Las calles se estrechaban, los edificios se volvían más viejos, más apretados. Cables eléctricos improvisados cruzaban sobre su cabeza como telarañas urbanas. Niños jugaban en las aceras desiguales con juguetes improvisados. Teresa aceleró el paso, como si de repente tuviera prisa. Sebastián la siguió discretamente hasta que ella dobló en una calle
particularmente estrecha, y se detuvo frente a un edificio desgastado de 3 plantas. Subió las escaleras exteriores con rapidez, y antes de que pudiera abrir la puerta del apartamento, ésta se abrió desde dentro. «Tía Tere». 2 pequeñas siluetas salieron disparadas hacia los brazos de Teresa, y Sebastián sintió cómo el mundo se detenía. La mujer callada y discreta que apenas hablaba en su casa, ahora reía con abandono. Cubría de besos las frentes de las niñas y las levantaba en brazos con una fuerza que parecía imposible para su delgado cuerpo. «Mis tesoros, ¿han sido buenas con doña Mercedes?», preguntó Teresa entrando al apartamento. Sebastián se quedó paralizado en las sombras, observando a través de la ventana mal cubierta por una cortina raída. El interior era un espacio minúsculo, más pequeño que su vestidor. Un colchón en el suelo, una mesa desvencijada, una cocina de 2 hornillas donde algo hervía lentamente, y en las paredes, dibujos infantiles cuidadosamente pegados con cinta adhesiva, como si fueran obras de arte de incalculable valor. Teresa sacó de su bolso 2 mandarinas y las entregó a las niñas como si fueran tesoros. Luego extrajo el panecillo que había tomado de la casa de Sebastián y lo dividió meticulosamente en 3 partes, dando las porciones más grandes a las pequeñas. «Cuéntanos un cuento, tía», pidió la más pequeña mientras comía su trozo de pan. «Primero la tarea, Carmencita», respondió Teresa con dulzura pero firmeza. «Luego el cuento». Sebastián no podía moverse, no podía respirar. Algo estaba rompiéndose dentro de él, mientras observaba a Teresa ayudar a las niñas con sus cuadernos escolares, corregir con paciencia sus ejercicios, celebrar cada pequeño logro con el entusiasmo que otros reservarían para grandes victorias. Y luego vino el momento que lo destrozó por completo. Las 3 se arrodillaron junto al colchón y Teresa encendió una pequeña vela frente a una fotografía enmarcada. «Vamos a hablar con mamá», dijo Teresa suavemente. «Pilar, tú primero». La niña mayor, de unos 9 años, juntó sus manos. «Hola, mamá. Hoy saqué un sobresaliente en matemáticas. La tía Tere me ayudó mucho. Te extraño todos los días». La pequeña Carmen siguió. «Mamá, dibujé un caballo en la escuela y la maestra dijo que era muy bonito. Lo guardé para cuando vengas a visitarnos». Finalmente, Teresa habló y su voz se quebró. «Isabel, tu Pilar se parece más a ti cada día. Tiene tu fortaleza, tu sonrisa. Carmen tiene tu creatividad. Las estoy cuidando lo mejor que puedo, hermana. Dame fuerzas para seguir, para ser suficiente para ellas». Sebastián retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Regresó a su coche sintiendo que cada paso lo alejaba de una verdad demasiado poderosa, demasiado real, comparada con la existencia aséptica que había construido para sí mismo. Esa noche, en su ático de cristal y soledad, Sebastián Montero, el hombre que todo lo podía, que todo lo tenía, lloró por primera vez desde la muerte de su madre. Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. A la mañana siguiente, Teresa encontró a Sebastián, esperándola en la cocina. Había ojeras profundas bajo sus ojos, como si no hubiera dormido. «Buenos días, Teresa», dijo con una voz que intentaba sonar normal. «He preparado café». La sorpresa en el rostro de Teresa fue evidente, pero rápidamente recuperó su compostura profesional. «Gracias, señor Montero, pero no era necesario. Es mi trabajo». «Insisto», dijo él, ofreciéndole una taza, «y hay croissants recién, horneados». Teresa aceptó el café con cautela, como quien recibe un regalo inesperado y sospecha de sus intenciones. Sebastián la observaba. Ahora que conocía su secreto, veía detalles que antes había pasado por alto. La delgadez excesiva bajo su ropa modesta pero impecable, la forma en que guardaba las sobras de comida cuando creía que nadie la veía, las ojeras disimuladas con maquillaje barato, el cansancio que a veces traicionaba su mirada cuando pensaba que estaba sola. «Hoy hay demasiada comida para mí», comentó Sebastián casualmente a la hora del almuerzo. «Sería una pena desperdiciarla.
¿Por qué no te llevas algo? Teresa lo miró con desconfianza. No es necesario, señor. Estoy bien. Insisto, dijo él envolviendo cuidadosamente varios paquetes. A menos que tengas algún problema con ello. No quiero caridad, señor Montero, respondió Teresa, y por primera vez Sebastián vio un destello de orgullo fiereza en sus ojos. No es caridad, Teresa, es sentido común. Hay demasiada comida aquí y tú... Sebastián se detuvo, consciente de que estaba a punto de revelar que conocía su situación. Tú trabajas duro y mereces llevarte algo a casa. Durante las siguientes semanas, Sebastián desarrolló una estrategia silenciosa. Comenzó a dejar pequeños obsequios aparentemente casuales, una caja de lápices de colores olvidada por un sobrino inexistente, libros infantiles que ya no necesitaba, ropa que le había quedado pequeña a la hija de un amigo. Teresa rechazaba la mayoría, pero Sebastián notaba cómo a veces, después de mucha insistencia, metía alguno de estos objetos en su bolso con una mezcla de vergüenza y necesidad. Una tarde, mientras Teresa limpiaba el estudio, Sebastián se encontraba revisando documentos de su empresa. Estaba tan absorto que no notó cuando ella se detuvo frente a la fotografía de su madre. «Se parece a usted», comentó Teresa en voz baja. Sebastián levantó la mirada, sorprendido. Era la primera vez que Teresa iniciaba una conversación. «Dicen que tengo sus ojos», respondió con una sonrisa triste. «Falleció hace 10 años». Teresa asintió con una comprensión que iba más allá de las palabras. «La mía también. Se fue hace tiempo», dijo casi en un susurro. «Pero tenía a Isabel, mi hermana». Sebastián contenía la respiración, temiendo interrumpir este momento de apertura. «¿Y ahora?», preguntó suavemente. Los ojos de Teresa se nublaron. «Un conductor borracho. Hace 3 años. Ni siquiera se detuvo», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Dejó huérfanas a 2 niñas, mis sobrinas». «Lo siento mucho», dijo Sebastián, y nunca unas palabras habían sido tan sinceras. «Era mi hermana mayor, la fuerte, la valiente», continuó Teresa como si una compuerta se hubiera abierto. «Yo siempre fui la tímida, la callada, pero cuando te quedas sola con 2 niñas que te miran esperando respuestas, no tienes más remedio que ser fuerte». Sebastián quería decirle que la había visto, que sabía cuán fuerte era realmente, pero se contuvo. En cambio, le preguntó, «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Teresa parpadeó como saliendo de un trance, y su rostro recuperó la expresión neutra de siempre. «Disculpe, señor, no era mi intención molestarle con mis problemas». «No me molestas, Teresa, al contrario». Pero el momento había pasado. Teresa volvió a su limpieza, y el muro invisible se levantó nuevamente entre ellos. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Sebastián revisaba informes en su oficina cuando su asistente le entregó un sobre confidencial. «La auditoría interna que solicitó, señor Montero». Sebastián había ordenado una revisión exhaustiva de todos los departamentos de Vitrotech como parte de una reestructuración. No esperaba encontrar nada alarmante, hasta que llegó a la página 47, Incidente de tráfico, 19 de mayo de 2021, víctima, Isabel Vega Martín. El corazón de Sebastián se detuvo. El informe detallaba cómo uno de sus ejecutivos, Francisco Heredia, había atropellado a una mujer mientras conducía ebrio. La compañía había encubierto el incidente para proteger su imagen, compensando a la familia con una cantidad ridículamente pequeña a través de intermediarios anónimos, asegurándose de que nunca pudieran rastrear el dinero hasta Vitrotech. Y Sebastián había firmado la autorización para el pago sin preguntar detalles, confiando en su equipo legal. El ejecutivo seguía trabajando para él. Sebastián lo veía todos los días. Le estrechaba la mano. Mientras tanto, Teresa limpiaba el departamento donde vivía el hombre que había matado a su hermana y había huido sin mirar atrás. Se sintió físicamente enfermo. Corrió al baño y vomitó. Cuando se miró al espejo, no reconoció al hombre que le devolvía la mirada. Esa tarde, cuando Teresa se disponía a marcharse, Sebastián la detuvo en la puerta. «Teresa, necesito contarte algo». «Lo siento, señor, pero debo irme». «Las niñas»,
Es sobre Isabel. Teresa se congeló. ¿Qué sabe usted de mi hermana? Todo, dijo Sebastián sintiendo cómo cada palabra pesaba como plomo. Te seguí hace unas semanas. Vi a tus sobrinas. Vi lo que haces por ellas. La expresión de Teresa pasó del shock a la indignación. ¿Me espió? ¿Con qué derecho? Con ninguno, admitió Sebastián. Fue imperdonable. Pero hoy descubrí algo peor, algo que necesitas saber. Le mostró el informe. Vio cómo Teresa palidecía mientras leía, cómo sus manos comenzaban a temblar, cómo las lágrimas caían sobre el papel desdibujando la tinta. El hombre que mató a Isabel trabaja para mí, dijo Sebastián, sintiendo cómo cada palabra lo quemaba. Y yo firmé la autorización para encubrirlo. No sabía los detalles, te lo juro, pero eso no es excusa. Debí preguntar, debí saber. Teresa permaneció en silencio durante tanto tiempo que Sebastián pensó que quizás no lo había escuchado. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. He limpiado su casa, dijo. He preparado su comida. He lavado su ropa. Mientras el asesino de mi hermana cenaba en su mesa. Teresa, lo siento tanto. ¿Cree que eso cambia algo?, preguntó Teresa, y su voz no contenía rabia, sino un dolor tan profundo que Sebastián sintió como si le atravesaran el corazón. ¿Cree que su dinero puede arreglar esto? No, respondió Sebastián. Nada puede arreglarlo, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. He presentado los documentos al juez esta mañana. Francisco será procesado. La verdad saldrá a la luz, aunque eso signifique que Vitrotex se hunda. Y he establecido un fondo educativo para tus sobrinas. No es una compensación, es lo mínimo que puedo hacer. Teresa lo miró con una expresión que Sebastián no pudo descifrar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué le importa de repente? Sebastián no tenía una respuesta preparada, solo tenía la verdad. Porque te vi, dijo simplemente. Te vi con ellas, vi lo que haces cada día, y me di cuenta de que he vivido mi vida entera sin ver realmente a nadie. Teresa tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Necesito pensar, dijo. No espere verme mañana. Y se fue, dejando a Sebastián con la certeza de que acababa de perder algo que nunca había tenido realmente. Aquella noche, cuando las llamadas de un amigo desesperado interrumpieron su sueño, Sebastián supo que nunca volvería a dormir tranquilo. Ángel, el portero de su ático, le informaba que Teresa había quedado inconsciente en la parada del autobús. El frío de marzo, su mala alimentación y el cansancio acumulado habían pasado factura a su cuerpo. Sebastián condujo como un demente hasta el hospital público donde la habían llevado. La encontró en una sala común, conectada a un suero, con el rostro más pálido que nunca. «Las niñas», fue lo primero que dijo Teresa al abrir los ojos y verlo. «Están solas. No están solas», respondió Sebastián. «Envié a Ángel a buscarlas. Están en la sala de espera con él. Están preocupadas, pero bien». Teresa cerró los ojos, aliviada. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó, la formalidad olvidada entre ellos. «Porque me importan», respondió. «Sebastián, tú y ellas, me importan más que cualquier cosa que haya tenido jamás». Teresa no respondió, pero una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Fue un punto de inflexión, un impulso vivo y que, con mucha pasión, atravesó el pecho de Sebastián y lo arrastró a un abismo de incertidumbre. ¿Qué había sucedido en su vida para que una empleada doméstica y sus 2 sobrinas huérfanas lo hubieran conmovido así? No podía entenderlo, pero tampoco podía negarlo. En los días siguientes, mientras Teresa se recuperaba en casa, Sebastián contrató a una enfermera para que la asistiera y se aseguró de que las niñas no faltaran a la escuela. Cuando Teresa volvió al trabajo, algo había cambiado entre ellos. No era amor, todavía no. Era algo más fundamental, respeto mutuo. «El juicio contra Francisco comienza la próxima semana», le informó Sebastián una tarde. «Quiero que sepas que testificaré contra él, aunque eso destruya mi reputación». Teresa lo miró largamente. «¿Lo harías realmente? ¿Sacrificarías todo lo que has construido?
Lo que he construido no significa nada si está cimentado sobre el sufrimiento de personas como tú y tus sobrinas, respondió Sebastián. Además, no estaría sacrificando lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, Sebastián? Era la primera vez que Teresa lo llamaba por su nombre. Las personas, respondió él. Las conexiones. Algo que nunca entendí, hasta que te vi rezando con Pilar y Carmen. ¿Has sentido alguna vez que la vida te pone frente a una revelación tan grande que no puedes mirar hacia otro lado? ¿Conoces a alguien que haya experimentado un momento así, donde todo lo que creía importante de repente parece insignificante? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. El día del juicio, Sebastián y Teresa se sentaron juntos en la sala. Pilar y Carmen estaban con doña Mercedes, la vecina que las cuidaba cuando Teresa trabajaba. La evidencia era abrumadora. Francisco Heredia no solo había atropellado a Isabel mientras conducía ebrio, sino que había usado recursos de la empresa para encubrir el crimen, sobornando a policías y falsificando documentos. Cuando fue el turno de Sebastián para testificar, miró directamente a Teresa mientras hablaba. Yo autoricé el pago de esa compensación sin preguntar de dónde venía ni por qué, admitió frente al tribunal. Mi negligencia, mi desinterés por todo lo que no afectara directamente a los beneficios de mi empresa, permitió que este crimen quedara impune. Soy tan culpable como Francisco. Los titulares al día siguiente fueron devastadores. Montero sacrifica su imperio por justicia tardía. Las acciones de Vitrotec se desplomaron. Los inversionistas exigían su renuncia, pero cuando salió del juzgado, Teresa estaba esperándolo. Gracias, dijo ella simplemente. Isabel descansará en paz. Ahora, me gustaría conocerla mejor, respondió Sebastián. A través de ti y de las niñas, si me lo permites. Teresa no respondió de inmediato, pero 2 días después, Sebastián recibió una llamada suya, invitándolo a cenar en su pequeño apartamento. Cuando llegó, encontró la mesa puesta con lo mejor que Teresa podía ofrecer. Un guiso simple, pero aromático, pan casero, y 2 velas prestadas de la ofrenda a Isabel. Pilar y Carmen lo miraban con curiosidad desde el rincón donde jugaban con los lápices de colores que él les había regalado. «Así que tú eres el jefe de tía Tere», dijo Pilar con la franqueza de sus 9 años. «¿Es verdad que vives en un castillo de cristal?» Sebastián sonrió, sintiendo una calidez que hacía años no experimentaba. «No es un castillo, solo es un apartamento muy grande y muy vacío», respondió con sinceridad. «¿No tienes niños?», preguntó Carmen, la más pequeña. «No», respondió Sebastián. «Nunca tuve tiempo para formar una familia». «Eso es muy triste», sentenció Carmen con una sabiduría que desmentía sus 7 años. «Todo el mundo debería tener una familia». La cena fue simple, pero más satisfactoria que cualquier banquete en los mejores restaurantes de Madrid. Sebastián observaba cómo Teresa interactuaba con las niñas, cómo escuchaba sus historias escolares con genuino interés, cómo les enseñaba modales con firmeza pero sin severidad, cómo creaba un hogar con tan poco. «Les has dado más que muchos padres con todos los recursos del mundo», le dijo cuando las niñas se fueron a dormir. «Les doy lo que puedo», respondió Teresa. «A veces no es suficiente». «Es más que suficiente», insistió Sebastián. «Les estás enseñando lo que realmente importa, algo que yo nunca aprendí hasta conocerte». Por primera vez, vio a Teresa sonreír sin reservas, sin el peso del mundo sobre sus hombros, y en ese momento supo que haría cualquier cosa por ver esa sonrisa todos los días. Las semanas siguientes trajeron cambios dramáticos. Sebastián renunció como CEO de Vitrotec, conservando solo acciones suficientes para asegurar su sustento y el fondo educativo para las niñas. Vendió su ático y compró un cómodo apartamento cerca de un parque, con 3 habitaciones y un balcón donde puso plantas. A Teresa le ofreció no un trabajo, sino una sociedad. Abrirían juntos una pequeña librería café en el barrio. «No, quiero tu caridad», le dijo Teresa cuando le propuso la idea. «No es caridad», respondió Sebastián. «Es mi salvación. Necesito construir algo real, algo significativo, y no puedo hacerlo solo». Teresa aceptó, no por necesidad, sino por elección.
Algo estaban haciendo entre ellos, algo que no necesitaba nombre todavía. La pequeña librería Alas abrió sus puertas en otoño. Teresa seleccionaba los libros. Sebastián se ocupaba de las cuentas y juntos transformaron el local en un espacio acogedor donde los niños del barrio venían a leer después de la escuela. Pilar y Carmen correteaban entre los estantes, ayudando a organizar, llevando tazas de chocolate caliente a los clientes. Nunca imaginé que terminaría vendiendo libros en vez de fabricando cristal, comentó Sebastián una tarde mientras cerraban la tienda. Nunca imaginé que terminaría siendo socia del hombre más rico de Madrid, respondió Teresa con una sonrisa. Ex hombre más rico, corrigió Sebastián, y creo que salí ganando con el cambio. La primera vez que Sebastián besó a Teresa fue en la trastienda de la librería, rodeados de cajas de libros recién llegados. Fue un beso suave, casi tímido, tan diferente a la seguridad con la que había manejado todo en su vida anterior. No sé cómo hacer esto, confesó. No sé cómo construir algo que no sea de cristal y acero. Yo tampoco, respondió Teresa. Solo sé que vale la pena intentarlo. El segundo aniversario de la muerte de Isabel, Teresa, las niñas y Sebastián visitaron su tumba juntos. Teresa había traído flores frescas. Pilar colocó un dibujo enmarcado. Carmen dejó una pequeña muñeca que ella misma había fabricado. Y Sebastián, después de un momento de duda, depositó los documentos que demostraban que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Francisco Heredia había sido condenado a 8 años de prisión. «Espero que estés en paz, Isabel», dijo Teresa arrodillándose frente a la lápida. «Tus hijas están creciendo fuertes y valientes, como tú querías, y ya no estamos solas». De regreso a casa, mientras las niñas dormitaban en el asiento trasero del coche, Sebastián tomó la mano de Teresa. «¿Crees que algún día podrás perdonarme completamente?», preguntó en voz baja. Teresa lo miró con esos ojos que ahora conocía tan bien, que habían visto tanto sufrimiento, y aún así conservaban la capacidad de mirar al futuro con esperanza. «Ya lo he hecho», respondió. «No podría amarte si no te hubiera perdonado». Fue la primera vez que cualquiera de los dos mencionaba la palabra amor. Flotó entre ellos como una promesa, frágil pero inquebrantable. ¿Alguna vez la vida te ha sorprendido mostrándote que tu verdadera familia podría ser alguien a quien nunca esperabas conocer? ¿Has encontrado conexiones significativas en los lugares más inesperados? Comparte tu experiencia en los comentarios. La propuesta de matrimonio llegó un año después, no con un anillo de diamantes ni una cena lujosa, sino con una caja de cartón que Sebastián colocó sobre la mesa del desayuno una mañana de domingo. «¿Qué es esto?», preguntó Teresa curiosa. «Ábrelo», respondió Sebastián visiblemente nervioso. Dentro había 3 llaves doradas, cada una con una etiqueta. Teresa, Pilar, Carmen. «¿Llaves?», preguntó Teresa confundida. Sebastián se arrodilló torpemente. Nada parecido al ejecutivo seguro que había sido una vez. «Son las llaves de nuestro hogar», explicó. «De la casa que compré ayer. Tiene un jardín para que las niñas jueguen, una cocina grande, como siempre has querido, y un estudio para que puedas leer tranquila. Pero solo será un hogar si ustedes aceptan compartirlo conmigo, como familia». Teresa no pudo contener las lágrimas. Las niñas, que habían estado espiando desde la puerta de la cocina, corrieron hacia ellos. «¿Eso significa que ya podemos llamarte papá?», preguntó Carmen, con la inocencia de sus 8 años recién cumplidos. Sebastián sintió que el corazón se le detenía. Miró a Teresa esperando su reacción. «Si tu tía está de acuerdo», respondió con voz entrecortada. «Sería el mayor honor de mi vida». Teresa tomó las manos de Sebastián entre las suyas. Aquellas manos que una vez habían estado separadas por un abismo de clase y circunstancia, ahora entrelazadas en una promesa. «Sí», dijo simplemente, «a todo». La boda fue sencilla, en el jardín de su nueva casa. No hubo grandes empresarios ni políticos, solo los vecinos del barrio, los clientes habituales de la librería y doña Mercedes, que lloraba más que nadie. Pilar llevó los anillos,
y Carmen esparcía pétalos de flores silvestres recogidas esa misma mañana. En la primera fila colocaron una fotografía de Isabel para que de alguna manera estuviera presente en ese día. La vida que construyeron juntos no era perfecta, pero era auténtica. La librería prosperaba modestamente. Sebastián descubrió un talento para contar cuentos que atraía a los niños del barrio cada tarde de viernes. Teresa organizaba clubes de lectura para mujeres del vecindario, muchas de ellas, como ella misma había sido, invisibles para el mundo. Un atardecer, mientras observaban a las niñas jugar en el jardín, Teresa preguntó: ¿Alguna vez echas de menos tu vida anterior? Los viajes, el poder, el reconocimiento. Sebastián contempló a Pilar enseñando a Carmen a hacer una voltereta sobre el césped, sus risas llenando el aire como música. A veces extraño la seguridad de saber exactamente quién era y qué se esperaba de mí, admitió. Pero luego pienso en lo vacío que estaba, en cómo podía tenerlo todo y no tener nada realmente. Teresa apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián. ¿Y ahora? Ahora lo tengo todo, respondió él, y me aterra perderlo. No lo perderás, aseguró Teresa. Hemos construido esto juntos, ladrillo a ladrillo, no es de cristal. Francisco Heredia salió de prisión 6 años después de iniciar su condena, con buena conducta. Sebastián y Teresa se enteraron por los periódicos. Esa noche ninguno podía dormir. ¿Qué pasa si intenta contactarnos?, preguntó Teresa, expresando el miedo que ambos sentían. Enfrentaremos lo que venga, juntos, respondió Sebastián, como siempre. Una semana después, Teresa regresaba de la librería cuando vio un hombre esperando en la puerta de su casa. Lo reconoció inmediatamente a pesar de los años. Francisco Heredia, más delgado, con el cabello entrecano, con la mirada de quien ha perdido todo. Su primer instinto fue huir, pero luego pensó en Isabel, en las niñas, en Sebastián, en todo lo que habían construido. No huiría. Esta era su casa, su vida. Señora Montero, dijo Francisco cuando ella se acercó, solo quería hablar con usted unos minutos. No tengo nada que hablar con usted, respondió Teresa firmemente. Lo sé, dijo él, solo quería decirle que lo siento, que no pasa un día sin que piense en su hermana, en el daño que les causé a todos. No espero perdón. Solo quería que lo supiera. Teresa lo miró largamente, buscando en su rostro algún indicio de falsedad. Solo encontró remordimiento y vergüenza genuinos. Rezaré por usted, dijo finalmente, como rezo por Isabel. El resto está en manos de Dios. Cuando Francisco se marchó, Teresa entró a su casa, se arrodilló junto a la cama y lloró. No por tristeza, sino por una liberación que no sabía que necesitaba. Cuando Sebastián llegó y la encontró así, se alarmó. ¿Qué ha pasado?, preguntó abrazándola. Nos hemos liberado, respondió Teresa. Todos nosotros. La graduación de Pilar de la secundaria fue un día de celebración. A sus 18 años se había convertido en una joven brillante, con la determinación de su madre y la compasión de su tía. Había ganado una beca para estudiar Derecho, inspirada por la búsqueda de justicia que había marcado su infancia. Mamá estaría tan orgullosa, dijo mientras abrazaba a Teresa después de la ceremonia. Y papá también. Era la primera vez que llamaba papá a Sebastián directamente. Él había respetado siempre el recuerdo del padre biológico de las niñas, un hombre bueno que había fallecido cuando eran muy pequeñas, antes incluso del accidente de Isabel. Nunca había presionado para que lo llamaran de una forma particular. Tu madre y tu padre biológico estarían inmensamente orgullosos, respondió Sebastián, luchando por contener la emoción. Y yo estoy más allá del orgullo. Estoy maravillado por la mujer en que te has convertido. Carmen, ahora con 16 años, lanzó un suspiro exagerado. Ustedes dos van a hacerme llorar. ¿Podemos ir a comer algo? Me muero de hambre. Sebastián rió. Carmen, con su espíritu libre y artístico, siempre había sido la que aligeraba los momentos emotivos. Era la misma niña que había preguntado, con inocencia, si podía llamarlo papá. Y ahora era una adolescente que llenaba la casa con música y color. Durante la cena,
Pilar anunció su decisión final sobre la universidad. «Quiero especializarme en Derecho de Familia», dijo. «Quiero ayudar a niños como Carmen y yo a encontrar hogares donde puedan ser amados». Teresa tomó la mano de su sobrina. «Isabel estaría tan orgullosa de ti, mi amor. Tan orgullosa». «Lo sé», respondió Pilar. «A veces siento que está conmigo guiándome». «Lo está», afirmó Teresa, «y siempre lo estará». Esa noche, después de que las chicas se fueran a dormir, Teresa y Sebastián se sentaron en el porche de su casa, bajo las estrellas, como habían hecho tantas noches. «Cuando pienso en cómo comenzó todo», reflexionó Sebastián, «en cómo te seguí aquel día, en cómo descubrí tu secreto, en cómo invadiste mi privacidad», corrigió Teresa con una sonrisa, una broma recurrente entre ellos. «En cómo invadí tu privacidad», concedió Sebastián. «Nunca imaginé que terminaríamos así». «¿Decepcionado?», preguntó Teresa. «Asombrado», respondió él. «De que algo tan bueno pudiera surgir de tanta tragedia». Teresa miró hacia la ventana donde dormían sus sobrinas, ahora sus hijas en todos los sentidos que importaban. Así es la vida, ¿no? El dolor y la belleza tejidos tan juntos que a veces no puedes distinguir uno del otro. Un domingo por la mañana, 5 años después, toda la familia se reunió para un desayuno especial. Carmen había sido aceptada en la escuela de arte que tanto deseaba. Pilar, ya abogada, acababa de ganar su primer caso importante, defendiendo a una madre, soltera que luchaba por la custodia de sus hijos. «Propongo un brindis», dijo Sebastián levantando su taza de café, «por las mujeres extraordinarias de esta familia, que me enseñaron el verdadero significado de la fuerza. Y por el hombre extraordinario», añadió Pilar, «que tuvo el valor de cambiar, de aprender, de amar. Por la familia», dijo Carmen, «la que elegimos, la que construimos». Teresa observaba la escena con una plenitud que una vez creyó imposible. Su mente viajó brevemente a aquel día lejano, cuando un hombre arrogante la había seguido por las calles de Madrid, cuando todo parecía perdido, cuando el peso de criar a sus sobrinas amenazaba con aplastarla. «Por los caminos inesperados», dijo en voz baja, «por las segundas oportunidades, por el amor que transforma». Y así, en esa cocina llena de luz y risas, en esa familia construida sobre los cimientos de la pérdida, pero fortalecida por el amor y la perseverancia, Sebastián y Teresa comprendieron que el verdadero éxito no se mide en riquezas materiales ni en poder, sino en la capacidad de crear un hogar donde las personas se sientan seguras, amadas y libres para crecer. Una tarde, Teresa encontró a Sebastián en el jardín, arreglando un columpio para sus futuros nietos. Se veía en paz, con las manos callosas por el trabajo que ahora realizaba con orgullo, tan diferentes de las manos inmaculadas del ejecutivo que había sido. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Teresa. «Claro», respondió Sebastián con una sonrisa. «Hace exactamente 10 años que te seguí a casa». Teresa se sentó junto a él, entrelazando sus dedos con los suyos. «La mejor intrusión de privacidad de la historia», bromeó. «El mejor error que he cometido jamás», respondió Sebastián. Miraron juntos hacia su hogar, hacia la vida que habían construido desde las cenizas de la tragedia. Una vida imperfecta, pero auténtica. Una vida basada no en el cristal y el acero, sino en algo mucho más fuerte. El amor, la compasión, el perdón. Y mientras el sol se ponía sobre Madrid, proyectando largas sombras sobre el jardín, ambos supieron que no cambiarían nada de su historia. Cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de desesperación había sido necesario para llegar a este instante de perfecta felicidad. Porque a veces el destino nos lleva por caminos que nunca habríamos elegido, solo para mostrarnos que la vida que necesitamos no siempre es la vida que queremos. Y a veces, las personas que nos salvan llegan de las formas más inesperadas, enseñándonos que los verdaderos tesoros no están en lo que poseemos, sino en las vidas que tocamos, en los corazones que transformamos, en el amor que nos atrevemos a dar cuando todo parece perdido. El día en que Carmen cumplió 21 años, la familia organizó una gran celebración en el jardín.
Pilar había regresado de sus prácticas en un prestigioso bufete de abogados especializado en derechos humanos. Sebastián y Teresa habían expandido la librería, convirtiéndola en un centro cultural que ofrecía talleres gratuitos para niños desfavorecidos del barrio. Carmen, con su cabello largo y sus ojos brillantes tan parecidos a los de su madre, Isabel, había heredado la creatividad y el espíritu libre de su tía. Se había convertido en una talentosa ilustradora, y ese día, durante la celebración, reveló su proyecto más personal, un libro infantil titulado Alas de Esperanza, que contaba la historia de dos niñas huérfanas cuyas vidas cambiaban gracias al amor inesperado. «Es nuestra historia», dijo Carmen mientras entregaba el primer ejemplar a Teresa y Sebastián, «pero también es la historia de muchos niños que necesitan saber que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros». Teresa pasó los dedos por las ilustraciones, reconociendo en cada trazo el talento heredado de Isabel, quien siempre había tenido una vena artística que no pudo desarrollar plenamente debido a las responsabilidades de la maternidad temprana. «Es precioso, mi niña», murmuró Teresa abrazando a Carmen. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». Sebastián observaba la escena desde unos pasos de distancia, aún asombrado de cómo la vida lo había llevado hasta allí. Recordaba al hombre que había sido: frío, calculador, obsesionado con el éxito material. Un hombre que nunca se habría detenido a ayudar a una empleada doméstica, que nunca habría contemplado la posibilidad de convertirse en padre de dos niñas que no llevaban su sangre. Y sin embargo, ahí estaba, rodeado de una familia que lo amaba no por su dinero o su poder, sino por la persona en la que se había convertido. Un hombre capaz de amar profundamente, de comprometerse, de sacrificar su ego por el bienestar de otros. La fiesta continuó hasta entrada la noche. Amigos de las chicas, vecinos, clientes habituales de la librería, todos celebraban no solo el cumpleaños de Carmen, sino lo que esta familia representaba: la posibilidad de reinventarse, de encontrar luz en la oscuridad, de transformar el dolor en algo hermoso. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Sebastián encontró a Teresa sentada en un rincón tranquilo del jardín, contemplando las estrellas. «¿En qué piensas?», preguntó sentándose a su lado. «En Isabel», respondió Teresa. «En cómo a veces necesitamos perder algo para encontrar algo más grande, en cómo su ausencia creó el espacio para que tú entraras en nuestras vidas». Sebastián tomó su mano. «A veces me pregunto si ella de alguna manera lo orquestó todo, si desde donde está, movió los hilos para que yo te siguiera aquel día, para que descubriera la verdad sobre Francisco, para que encontrara mi redención a través del amor por ustedes». Teresa sonrió. Isabel siempre fue así, terco e intervencionista, incluso desde el cielo. No me sorprendería que hubiera planeado todo esto. Se quedaron en silencio, contemplando el jardín iluminado por las luces de colores que Carmen había insistido en colgar. El sonido de la risa de Pilar llegaba desde la cocina, donde charlaba animadamente con sus amigos. La vida, en toda su compleja belleza, fluía a su alrededor. «Nunca te he preguntado esto», dijo Teresa de repente. «¿Por qué me seguiste aquel día? De todas las personas que han trabajado para ti, ¿por qué yo te desperté esa curiosidad?». Sebastián reflexionó un momento antes de responder. «Creo que vi algo en ti que reconocí en mí mismo, aunque no lo sabía entonces. Una soledad, una determinación, pero también una dignidad que me intrigaba. Estabas en mi casa, pero no pertenecías a mi mundo, y por primera vez en mi vida sentí que tal vez era mi mundo el que estaba incompleto, no el tuyo». Teresa apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián. «Mi mundo estaba incompleto también, solo que no lo sabía». Un año después, la librería Alas celebró su 10º aniversario con un evento especial. Carmen había ilustrado una edición conmemorativa de Cuentos de la abuela Isabel, una colección de las historias que Isabel solía contar a sus hijas y que Teresa había preservado cuidadosamente. Pilar había ayudado con los aspectos legales para crear una fundación que llevaría el nombre de su madre.
dedicada a ayudar a familias en situaciones similares a la que ellos habían vivido. Durante la celebración, mientras Sebastián pronunciaba unas palabras de agradecimiento, observó las caras de los asistentes. Vio a doña Mercedes, ahora una anciana venerable, que seguía siendo parte fundamental de sus vidas. Vio a los niños del barrio que habían crecido entre los estantes de la librería, algunos ya convertidos en jóvenes estudiantes universitarios que regresaban en vacaciones. Vio a los clientes fieles que habían apoyado el negocio desde el principio, y lo más importante, vio a su familia, a Teresa, cuya belleza serena se había profundizado con los años, cuyos ojos ya no llevaban el peso del mundo, sino la paz de quien ha encontrado su lugar. A Pilar, ahora una abogada respetada que trabajaba incansablemente por la justicia. A Carmen, cuyo arte comenzaba a ser reconocido más allá de las fronteras de España. «Hace 10 años», dijo Sebastián, «vendía cristal. Creía que mi legado sería un edificio con mi nombre en lo alto, reflejando el cielo de Madrid. Hoy sé que mi verdadero legado está aquí, en esta pequeña librería, en los niños que han encontrado refugio entre estos libros, en la comunidad que hemos construido juntos». Su mirada se cruzó con la de Teresa, y un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Lo habían logrado. Habían transformado la tragedia en triunfo, el dolor en propósito, la pérdida en una nueva forma de familia. Esa noche, después de que todos se marcharan mientras limpiaban juntos la librería, Teresa encontró algo en uno de los libros devueltos, una vieja fotografía de Isabel que alguien, quizás un cliente que conocía su historia, había dejado allí. En ella, Isabel sonreía a la cámara, sosteniendo a una Pilar bebé en brazos, con Carmen de apenas 1 año junto a ella. «Mira», dijo Teresa, mostrándosela a Sebastián. Nunca había visto esta foto. Sebastián la observó con cuidado. «Es extraño», comentó. «Tiene tu misma sonrisa, la misma que veo ahora en Carmen. Es como si el círculo se hubiera completado», terminó Teresa por él. Esa misma semana ocurrió algo inesperado. Francisco Heredia, el hombre que había matado a Isabel, falleció repentinamente de un ataque cardíaco. La noticia llegó a través de un artículo en el periódico local. Había muerto solo, en un pequeño apartamento de las afueras, después de años de intentar reconstruir su vida tras la prisión. Teresa y Sebastián decidieron asistir al funeral, no por obligación, sino por un sentido de cierre. Fueron los únicos asistentes, aparte del capellán y un par de vecinos que apenas lo conocían. «Es extraño», dijo Teresa mientras salían del cementerio. «Durante tantos años este hombre fue el villano en nuestra historia. Lo odiaba con cada fibra de mi ser. Y ahora...» «¿Ahora?», preguntó Sebastián. «Ahora solo siento paz», respondió Teresa, como si el último nudo se hubiera desatado. De regreso a casa encontraron a Pilar y Carmen esperándolos con una sorpresa. Habían organizado una pequeña celebración para el 15º aniversario de bodas que se acercaba. «Pero faltan 2 semanas», protestó Teresa, riendo. «No podíamos esperar», respondió Carmen. «Además, tenemos noticias». Las noticias resultaron ser que Carmen había sido seleccionada para ilustrar una importante serie de libros infantiles, y que Pilar había aceptado una posición como asesora legal en una ONG internacional. Sus hijas estaban volando con alas propias, fuertes e independientes, justo como Isabel habría querido. Durante la celebración improvisada, Sebastián se encontró mirando las fotografías familiares que decoraban las paredes de su hogar. En ellas podía verse la evolución de su familia, desde las primeras imágenes incómodas después de su boda hasta las fotografías más recientes donde las sonrisas eran genuinas y relajadas. Una familia que había crecido junta, que había sanado junta, que había aprendido a amar sin condiciones. «¿En qué piensas, papá?», preguntó Pilar, acercándose a él. El término «papá» ya no sonaba extraño en sus labios. Se había convertido en una realidad, en una identidad que Sebastián llevaba con orgullo. «En lo afortunado que soy», respondió él, «en cómo la vida me dio exactamente lo que necesitaba, aunque no fuera lo que yo creía querer».
Pilar sonrió. Mamá siempre decía que el universo tiene formas extrañas de llevarnos donde debemos estar. Creo que tenía razón. Teresa observaba la escena desde el otro lado de la habitación, y su corazón se llenó de gratitud. La vida les había dado golpes durísimos, pero también les había ofrecido segundas oportunidades extraordinarias. Isabel se había ido, pero su legado continuaba a través de sus hijas, a través de la fundación que llevaba su nombre, a través del amor que había inspirado incluso desde su ausencia. Y Sebastián, el hombre que una vez había estado dispuesto a sacrificar todo por el éxito profesional, había encontrado un propósito mucho más profundo en la paternidad, en el amor por Teresa, en la creación de un espacio donde los niños del barrio podían soñar con mundos mejores. Cuando las chicas se marcharon esa noche, cada una a su propio apartamento, aunque visitaban la casa familiar con frecuencia, Sebastián y Teresa se quedaron solos en el jardín, como tantas otras noches. «Si pudieras volver atrás», preguntó Teresa, «¿cambiarías algo?» Sebastián lo pensó un momento. «Me gustaría haber estado más atento», respondió finalmente. «Haber descubierto la verdad sobre Francisco antes, haber podido evitar tanto sufrimiento. Pero al mismo tiempo todo lo que pasó nos trajo hasta aquí», completó Teresa. «Exactamente», dijo Sebastián. «Y no cambiaría por nada del mundo donde estamos ahora». Teresa tomó su mano, entrelazando sus dedos como lo habían hecho miles de veces a lo largo de los años. «Yo tampoco», dijo simplemente. Una mañana de primavera, 15 años después de aquel día en que Sebastián había seguido a Teresa hasta su humilde hogar, recibieron una llamada que cambiaría sus vidas nuevamente. Pilar, ahora una reconocida abogada de derechos humanos, les informaba que acababa de adoptar a una niña de 5 años. Una pequeña que había perdido a sus padres en circunstancias trágicas. «Se llama Isabel», dijo Pilar por teléfono, su voz temblando de emoción, «y quiero que ustedes sean los primeros en conocerla». Cuando la pequeña Isabel cruzó el umbral de su casa, Teresa sintió un déjà vu tan poderoso que tuvo que sentarse. La niña tenía los mismos ojos curiosos que habían tenido Pilar y Carmen a su edad, la misma expresión de determinación mezclada con vulnerabilidad. «Hola, abuela», dijo la pequeña con timidez, usando el término que Pilar le había enseñado. Teresa se arrodilló para quedar a su altura. «Hola, mi niña», respondió, abriendo sus brazos, y así el círculo se completaba. Una nueva generación entraba en sus vidas, trayendo consigo la promesa de un futuro donde el legado de amor, resiliencia y esperanza continuaría floreciendo. Esa noche, mientras la pequeña Isabel dormía en la habitación que una vez había pertenecido a su madre adoptiva, Teresa encontró a Sebastián en el porche contemplando las estrellas. «¿Sabes?», dijo él sin volverse. «Creo que finalmente entiendo». «¿Qué cosa?», preguntó Teresa sentándose a su lado. «¿Por qué estamos aquí?», respondió Sebastián. «No es para acumular riquezas o poder, es para esto, para ser testigos del milagro que es la vida, continuándose a sí misma, transformándose, encontrando nuevos caminos para florecer incluso después de las tormentas más devastadoras». Teresa apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián, como lo había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Isabel lo entendió antes que nosotros», dijo en voz baja. «Por eso sus hijas son tan fuertes, tan capaces de amar, porque ella les enseñó lo que realmente importa, incluso en el poco tiempo que tuvo con ellas». Y así, bajo el cielo estrellado de Madrid, dos personas que habían comenzado sus vidas en mundos completamente diferentes, unidos por una tragedia pero sostenidos por el amor, contemplaban el milagro de su familia. Una familia no definida por la sangre, sino por la elección consciente de amarse y apoyarse mutuamente a través de todas las tormentas de la vida. Porque al final, no son los edificios de cristal y acero los que definen nuestro legado, sino las vidas que tocamos, los corazones que transformamos y el amor que dejamos tras nosotros cuando nuestro tiempo en este mundo llega a su fin. Y en 1900, eso
Tanto Sebastián como Teresa habían encontrado su verdadera riqueza. Felicidades. Escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.